Buenas tardes, nuestros queridos espectadores. Hoy les presentamos el tema de la cultura novohispana. Empezamos por después de la conquista, los españoles trajeron nuevas cosas al nuevo mundo que ellos suponían. Marcó el choque de dos culturas distintas, como el proceso de evangelización, ya que los indígenas fueron obligados a adoptar sus costumbres y adaptarse a la vida de los conquistadores. La religión formó una parte importante en el aspecto social y político. Los gobernantes seguían a la iglesia porque era muy poderosa. Ayudó a que los indígenas aprendieran costumbres de los españoles y el idioma castellano actualmente. Asimismo, dos formas diferentes de organización económica y política de la sociedad, así como concepciones distintas del mundo que se expresaban en religiones y costumbres diferentes. Sin embargo, este choque de dos mandos produjo no obstante el dominio occidental, el surgimiento de una nueva que se desarrolló a lo largo de 3 siglos, es decir, 300 años de la colonia, y que daría origen más adelante a una nueva nación. La convivencia entre los grupos de españoles y indios dio como resultado la creación de un nuevo grupo étnico conocido como mestizo. Este mestizaje comenzó y se enriqueció con la introducción de español con indígena es igual a mestizo, indígena y negro es igual a sambo, y español y negro es igual a mulato. La sociedad novohispana del siglo XVII. Si bien la vida novohispana se organizó en torno a las instituciones españolas, bien en muchas partes se mantuvo las tradicionales instituciones y culturas indígenas, por ejemplo, la organización interna de los pueblos indígenas y sus conocimientos, técnicas y habla. Es así como el siglo XVII, la organización social y política dio lugar a la existencia de la República de Españoles y República de Indios, que se regía por las leyes que para cada una elaboraban las autoridades. Los mestizos, las castas y los negros eran exclusivos de esta organización y considerados como esclavos. Se les marginaba en la vida social de la Nueva España. Por otra parte, el mestizaje dio como resultado una producción cultural en el siglo XVII. En el siglo XVI, la educación de los indígenas se realizaba junto a las actividades de evangelización, pues la enseñanza de la lengua española fue algo importante para la comunidad cristiana. Fue así como se fundaron los colegios de Texcoco y San José y Santa Cruz, pues la educación de la nobleza indígena a cargo de la doctrina de los dominios y agustinos. En esta se enseñaba la enseñanza doctrina católica, también oficios como sastrería. A mediados del siglo XVI crearon colegios de educación superior para criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, y para los mestizos, excluyéndose de la educación superior a los indígenas. Estos colegios superiores, como el de San Pedro y San Pablo, en la Ciudad de México, fueron criados y dirigidos por los jesuitas. Más adelante, debido al gran avance educativo de la Media España, se logró la inauguración en 1593 de la Universidad Pontificia, el centro cultural más importante de la Nueva España de la colonia. Ya en el siglo XVII se desarrolló algo artístico llamado barroco, que tras el Monte de España influyó en el desarrollo de la arquitectura, de las artes plásticas y la cultura novohispana. Los representantes más destacados de la época barroca fueron Carlos Sigüenza y Góngora, y Sor Juana Inés de la Cruz, claro. Y no obstante, en la situación que vivía la mujer en la época colonial, se le consideraba como la figura más importante de la cultura en México colonial, en la que se refiere a la arquitectura barroca, que está formada por artísticos de la Edad Media y el Renacimiento, las cuales son aportaciones muy importantes que hicieron los indígenas. Esto se caracterizó por la construcción más grandes de edificios adornados y muy detallados con oro y plata. De igual forma, se desarrolló una pintura con técnicas provenientes de Europa, como la llamada pintura al fresco,
por los frailes de los conventos. El arte y la cultura muestran y expresan los valores culturales de una sociedad nueva. Con esto, la Ilustración del siglo XVIII. En 1700, con la llegada de la dinastía diferente borbónica, marcó el inicio de una etapa, el siglo de las luces o la Ilustración. También, un dato interesante que podemos poner para esta cultura, ya que ya sabemos al principio que esto es lo que trajeron los españoles a nuestras tierras, ya que nos conquistaron, nos derrotaron. Podemos decir que también se formó un Real Consejo de Indias, fundado por Carlos I, y su primer presidente, el fray Juan García de Loaiza. Con estos fueron formadas las reformas borbónicas. Las aportaciones en el lado de comida, se podría decir, serían el maíz, el frijol, la papa, el tomate, algunas castas y alimentos tradicionales como el cacao. En la sociedad, como hoy en día, se dividen en clases sociales. Aquí existía una compleja posición social. Estaba creado de acuerdo con la diferenciación racial establecida por el grupo dominante. En lo más alto de la pirámide social se encontraban los españoles que se convirtieron en señores de la tierra. A pesar de que eran muy pocos de los que llegaron con Cortés, podían presumir de ser nobles de origen, es decir, hidalgos. Y los que gozaban de este privilegio contaban solo con la adscripción por herencia, ya que su riqueza material era escasa. Las personas que llegaron de la metrópoli una generación después de la conquista, considerándose como españoles, aunque fue necesario entonces identificarlos como peninsulares, a fin de distinguirlos de los hijos de los españoles que habían nacido en la Nueva España, a quien se les llamó criollos. Los criollos ocupaban el segundo nivel de la pirámide social, pues, aun cuando su apariencia física no los hacía diferentes a sus padres, el solo hecho de haber nacido en tierras americanas era suficiente para ubicarlos así. Otro dato interesante de esto es que la principal actividad era la minería. Como conclusión, esto nos benefició como igualmente dañó nuestra integridad, porque por una parte trajeron nuevas cosas como tecnología, armas, ganado, formas de cultivo, tradiciones, comercio, costumbres, etc. Pero no obstante, también nos perjudicó por 3 siglos, es decir, 300 años.